Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial en el que hablaremos de la estructura del sintagma verbal. Espero que te guste. El sintagma verbal es un grupo de palabras que tiene como núcleo siempre un verbo. Este verbo podrá ir acompañado de otras palabras o grupos de palabras que lo complementan, son los llamados complementos del verbo. El problema respecto a los otros tipos de sintagmas que en otros vídeos hemos ido viendo es que a los complementos del adjetivo en el sintagma adjetival, del nombre en el sintagma nominal o del adverbio en el sintagma adverbial, simplemente se les llamaba complementos del adjetivo, del nombre o del adverbio. En el caso de los complementos del verbo, la dificultad está en que hay muchos complementos del verbo de muy variado tipo. Está el complemento directo, el indirecto, muchos circunstanciales, el atributo, el agente, el complemento de régimen y el complemento predicativo. Cada uno tiene sus propias características, sus propios trucos para distinguirlos en una oración y por ello dedicaremos un video tutorial en exclusiva a cada uno de ellos. Por eso, en este video tutorial nos centraremos en las características de ese núcleo que constituye el núcleo del sintagma verbal, ese verbo. Es aparentemente bastante fácil, pero a veces el localizar el verbo entraña bastantes dificultades a los alumnos debido a los muchos tipos de verbo que existen. Vamos a hacer un repaso de todos ellos. En primer lugar, el núcleo podrá ser una forma verbal simple. Por ejemplo, José come. Entre todas estas palabras, ¿cuál es el verbo? Que sería el núcleo de su sintagma verbal. Este de aquí, este es el núcleo. Este sería el sujeto, con lo que esto sería un sintagma verbal funcionando de predicado de la oración. Tiene como núcleo una forma verbal simple. Aparte de una forma verbal simple, nos podemos encontrar también una forma verbal compuesta. Como por ejemplo, José ha comido. ¿Cuál es la forma verbal compuesta que constituiría el núcleo de su sintagma verbal? Esta de aquí, ¿veis? A veces algunos estudiantes en unos niveles más elementales como principios de la ESO o primaria tienen bastantes dificultades a la hora de ver que aunque haya dos verbos en realidad se trata de uno solo, se trata de un verbo en forma compuesta, en este caso un pretérito perfecto compuesto. A niveles de bachillerato es bastante menos habitual que existan este tipo de errores, dificultades a la hora de distinguir el verbo aquí, por si acaso lo repasaremos. También podemos tener una forma en voz pasiva. Por ejemplo, José fue comido. Imaginaros que José se ha ido al África, lo han capturado una tribu y se lo comen. ¿Qué podemos decir? José fue comido por una tribu africana. ¿Cuál sería el verbo en este caso? Algunos estudiantes tienen dificultades aquí, creen que solamente este es el verbo, por ejemplo, cuando no se dan cuenta que en realidad se trata del verbo comer, solo que en voz pasiva. Acordaros que la voz pasiva se forma con el verbo ser como auxiliar, más el participio del verbo de verdad, el verbo que queramos conjugar. Vamos a ver más casos que también plantean bastantes dificultades a nuestros estudiantes. Y es que el verbo también puede estar desempeñado por una perífrasis verbal. Como por ejemplo, José empezó a comer. Aquí, aunque haya dos verbos, en realidad tenemos que entender que existe uno solo, es una perífrasis verbal. Recordad, las perífrasis verbales se distinguen porque la conjugación, de donde sacamos la primera persona, del singular, del plural, el tiempo, etc., te lo da este verbo de aquí, que llamamos verbo auxiliar. Y el verbo de verdad, el verbo que carga con todo el peso de significado, se pone en infinitivo, en gerundio o en participio. A la hora de señalarlo sintácticamente es una sola cosa, es un solo verbo, empezó a comer, una perífrasis verbal. Otro caso es que el verbo esté constituido, compuesto por una locución verbal, que es un conjunto de palabras con un significado unitario, de al menos un verbo que funciona como núcleo del predicado. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, te echo de menos. Aquí el núcleo del predicado sería esta locución verbal. Echo de menos, echar de menos. Acordaros, es un grupo de palabras compuesto por al menos un verbo que tiene un significado unitario. Todo aparece a la vez. Todo sería el núcleo del predicado. Si te ha ayudado este video tutorial, te ha gustado, te ha parecido interesante,
Por favor, dale al like, comenta y estaremos encantados de contestar a todas tus dudas. Hasta otra.